a grabar. Profe, muchísimas gracias y el espacio es todo suyo. Acá estamos. Bueno, buenas gracias, José. Y a todos ustedes, buenos días. Sí, como le contaba a José, pues hace 12 años, el tiempo pasa muy rápido, me retiré de la geografía y la dejé completamente, pero bueno. Y en estos 3 días es increíble, me he tenido que meter a leer cosas de mías que había escrito porque las ideas hay que ordenarlas, ¿verdad? Y no es que se pierden, ¿verdad? Pero es mejor para tener una mayor claridad. Bueno, sí, yo fui profesor 37 años de biogeografía y ecología y tengo pues múltiples publicaciones todo respecto a esto que podemos ir viendo y más adelante de algunos colegas. También fui profesor de la carrera de turismo en Turrialba y en Paraíso. Y esto me llena mucho de gozo, vieras lo que les voy a contar, porque me he encontrado estudiantes en visitas a hoteles y, y siempre con un trato muy afable, un buen recuerdo. Entonces dice uno, bueno, por ahí pasé y dejé algo, ¿verdad? Bueno, lo que había hablado con José, vamos a hablar un poquito de conceptos. Si les son muy pesados, hacen alguna señal a José o porque es la primera vez que le hablo a una computadora, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar por lo que, el cómo se percibe, qué es el paisaje, la relación del paisaje con el turismo. Y estos conceptos, hay una publicación que yo no sé si José las va a leer con ustedes. Está en la revista Reflexiones. Es una que se llama Espacio-Territorio en el análisis geográfico. Voy a basarme parte de eso ahí. Es la revista Reflexiones número 91, volumen 1 del 2012. Bueno, parte de ahí va a salir de acá. Entonces, lo que debemos preguntarnos, y yo creo, bueno, ¿qué es la geografía? ¿Y qué diferencia hay con otras ciencias? Lo que diferencia la geografía de otras ciencias es el espacio. O sea, la geografía es una ciencia espacial. ¿Qué significa esto? Que todos los hechos, todos los fenómenos que ocurren en nuestra Tierra van a ser estudiados por la geografía. Y la geografía los va a plasmar, los va a representar en su instrumento principal, que es el mapa, ¿verdad? Pero además de esto del espacio, va a haber un elemento que se llama escala. ¿Qué es esto? Que el geógrafo va a jugar a veces una representación del mundo como puede ser una representación apenas de unos kilómetros cuadrados, ¿verdad? O simplemente de un complejo turístico o de una playa o lo que sea. ¿Ve? Entonces el geógrafo va a jugar y tiene esa capacidad de jugar con esa escala. Entonces, lo que han cambiado es el tiempo y los instrumentos. Digamos que en los años 80, al no haber ninguna tecnología, pues todo era a mano. Se usaban fotografías aéreas. Ahora no. Ahora yo me puedo meter y puedo ver una imagen en tiempo real de la Tierra. ¿Sí? Puedo usar un dron. Y les cuento esto. El primer estudio que yo hice de sociología vegetal en las copas de los árboles
Fue por medio de la Universidad de Toulouse en Francia. Ellos venían con una metodología que era como un inflable. Bueno, nuevamente la tecnología, ya eso no es necesario. Yo cojo un dron, lo elevo, selecciono la escala y me puede dar con gran exactitud toda la relación que se da en la copa de los árboles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ven que la esencia de la geografía no cambia, el espacio, no cambia la escala. Lo que cambia son los medios tecnológicos para hacer eso. Por eso un geógrafo debe siempre tener un fundamento teórico sólido, ¿sí? Y luego lo que cambia, como repito, es la tecnología. Entonces, eso es la geografía. Como yo creo que ustedes han leído todos El Principito. Y cuando el geógrafo le pregunta al Principito, perdón, le pregunta al sabio que si él conoce de tal cosa, que si él conoce de las aguas, que si él conoce de las montañas, que si él conoce tal. Entonces le dice, señor geógrafo, usted es un sabio. Le dice el geógrafo, no, es que nosotros necesitamos tener conocimiento de muchas cosas, pero tenemos que hacerlas de nosotros. Es decir, la geografía se nutre de muchos conocimientos de otras ciencias, la botánica, la sociología, la población, eh, la edafología, los suelos, pero nosotros no hacemos estudios químicos de suelos. Nos interesan esos estudios químicos, ¿verdad? Y los hacemos y los llevamos al espacio, ¿sí? Esa es la diferencia. Bueno, vamos a entrarnos un poquito en el primer tema que yo llamo geografía y turismo. Entonces aquí me voy a remitir a, no sé si conocen este libro. Este libro ya está, la segunda parte de este libro, por los datos que se manejan, está un poco desactualizado. Y la UNED me pidió que lo actualizara, pero vieras que ya me cuesta integrarme a los trabajos de investigación con este retiro. Entonces, creo que no ha aparecido una persona que lo actualice o nadie se ha animado. Este libro es el de Geografía Turística de Costa Rica. Este libro todavía es vigente en toda la parte inicial de teoría, pero cuando se tocan datos, especialmente en la última parte, los datos llegan hasta el 2011. Pues, por lo tanto, el turismo y los datos y todo esto está desactualizado. Pero bueno, vamos a iniciar con un concepto que es el paisaje. Y este concepto de paisaje lo utilizan, digamos que muchas personas. Ah, qué bonito paisaje, ¿verdad? Y entonces, ¿pero qué es en geografía y qué es para el turismo el paisaje? Entonces, esta teoría del paisaje nace en Francia. Bueno, digamos que primera vez nace en la Unión Soviética, pero se implementó en Francia con un profesor de la Universidad de Toulouse que se llama Georges Bertrand. Bertrand decía que el paisaje, se lo voy a leer y lo vamos a comentar. Dice, considera que el paisaje no es una suma de elementos geográficos incoherentes. Es el resultado sobre una cierta porción del espacio de la combinación dinámica e inestable de elementos físicos, biológicos y antrópicos. Ve qué interesante. Entonces ya habíamos visto, dice él que no es una suma de elementos incoherentes, sino que el paisaje es aquello que vemos,
¿Pero qué vemos? Bueno, vemos el volcán Arenal, ¿sí? Vemos un bosque muy húmedo, vemos un manglar, vemos la casona de Santa Rosa. Ok, ese es el paisaje. Pero dentro de ese paisaje hay una serie de elementos. Si nos vamos a Arenal, bueno, el volcán, sus depósitos de lavas, una vegetación que viene creciendo en diferentes etapas, suelos que están naciendo, suelos que se están formando. Entonces, pero digamos que hay una relación suelo, clima, vegetación, ¿sí? Pero bueno, pero también hay una relación con el ser humano. Esa actividad que fue catastrófica, hoy en día provee una serie de medios económicos a pequeños empresarios y también a grandes hoteleros de instalarse ahí en ese paisaje que llamamos Volcán Arenal. Entonces, ese paisaje es la suma histórica de una relación de elementos, ¿sí? Entonces, digamos que paisaje es todo lo que vemos, pero detrás de eso que vemos, con la diferencia de la persona común, del turista, porque no todos los turistas son instruidos, ¿verdad? Muchos turistas van a ver por primera vez algo, entonces desconocen eso. Entonces, pero ¿qué es la labor de un buen guía, la labor de una buena persona formada en turismo? Destacar todos esos elementos y proveerlos a ese turista, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, no sé si queda claro este concepto primero de paisaje. Sí, ok. Entonces, dice, vamos a continuar un párrafo más. Hay otro profesor de la misma universidad, porque es la Universidad de Toulouse en Francia la que da a conocer esto, que es el profesor Olivier Dollfus. Y Dollfus dice que el paisaje es la porción visible del espacio. ¿Mm? Digamos aquí que el espacio no existe. El espacio es algo abstracto como concepto. Pero en el momento en que nosotros vemos elementos en ese espacio, generamos un paisaje. Explico. Por ejemplo, yo puedo ver un paisaje marino o un paisaje litoral. Yo puedo ver un paisaje cultural, como podría ser, por ejemplo, qué sé yo, la iglesia de Nicoya, o puedo ver cultural las esferas en la zona sur, en la isla del Caño, ¿sí? Pero ese paisaje se hace visible en el momento que le incorporamos los elementos, ¿sí? Entonces, aquí dice, parece fácil definir la geografía como el resultado del paisaje. Sin embargo, este resultado impreciso principalmente si se percibe el medio ambiente como una descripción bucólica, romántica. Es eso. En primera instancia, a uno le puede provocar esa sensación romántica, bucólica. Vean este caso. Yo le decía ahora a José que mi tiempo yo lo gastaba antes de la pandemia en viajar. Y les cuento esto. El último viaje que hicimos fue a los Balcanes. Y mi sueño era ir a Plovdiv, en Bulgaria, porque ahí se encuentra el coliseo romano más conservado del mundo. ¿Sí? Entonces, mucha gente llegaba, muchos de los acompañantes decían, oh, qué bonito, o sea, qué espectacular. Eso es algo romántico, ¿verdad? Ahora, lo que hay que buscar,
si una persona conoce un poquito, y esos son ustedes, los estudiantes de turismo, es el transmitir, casi que rebobinar, ir al tiempo romano y ver, bueno, ¿por qué este teatro tan perfecto aquí metido en este sitio de los Balcanes? ¿Verdad? En plena montaña. Entonces, ese conocimiento es el que ustedes tienen que proveer, tienen que dar. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una pausa y resumimos y concluimos. El paisaje, entonces, es la porción visible del espacio, ¿verdad? Y que únicamente se vuelve geográfico en el sentido cuando le incluimos los elementos y analizamos los elementos, los interrelacionamos y también tenemos una proyección de tipo histórico. Ahora, hay en el texto este que les había dicho, que se llama Espacio y Territorio, hay una cuestión muy interesante, porque el paisaje era visto nada más como algo natural. Y no. El paisaje es el resultado de una interrelación histórica del ser humano dentro de ese paisaje. ¿Verdad? Por ejemplo, si ustedes van a Ipiales, en Quito, van a ver una diferencia muy marcada de la zona urbana de Ipiales con respecto a Quito. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué? Entonces, ahí en donde dice uno que la relación del ser humano en la creación de esto, Ipiales es digamos, el centro donde nació Quito. Entonces está el Palacio Presidencial, la plaza, la municipalidad, calles angostas, empedradas, que nace de una relación colonial, ¿verdad? Si se van al Quito moderno, entonces ahí va a haber otra ciudad, una ciudad ligada a un modelo de desarrollo, generalmente de tipo capitalista, de contactos con otros países. Y entonces hay que ir estudiando también e involucrando en el paisaje, digamos que por formalidad, por facilidad en geografía, se distingue paisaje natural y paisaje cultural. Sí, yo puedo decir que un paisaje natural es el volcán Arenal, que un paisaje natural es el bosque en la estación biológica La Selva, que un paisaje natural es la sabana del Parque Nacional Santa Rosa, ¿sí? Pero yo puedo decir también que hay paisajes culturales. Guaitil, en Nicoya. Casas de artesanos. ¿De dónde viene esa artesanía? Bueno, hay que estudiarla, hay que decirla, pero está ligado a su formación. Y no solo a su formación, sino a que provee los medios económicos para su subsistencia. ¿Verdad? Por ejemplo, actividades culturales. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la fiesta de la Yeguita en Nicoya. ¿Verdad? No, la fiesta de la Yeguita es una mezcla entre lo católico y lo pagano, en donde, por ejemplo, hubo un pleito entre campesinos de Machete, tipo Guanacasteco, ¿verdad? Y de pronto vino un caballo con una imagen reluciente y se mete en medio y los separa. Eran dos hermanos que peleaban. Esa es la representación de la Virgen de Guadalupe. Entonces, la fiesta de la Yeguita es una de las fiestas culturales que se mantiene hasta hoy en día en Nicoya. Y hay que ir a ver, en no tiempos de pandemia, la cantidad
de personas que traían los guías de los hoteles de playa para ir a ver este evento en las calles de Nicoya. ¿Me explico? Eso es un paisaje cultural que nace de una herencia y de un arraigo muy grande. Si ustedes van a Santa Cruz, Guanacaste, hay un hecho cultural muy importante. En cada esquina del Parque de Santa Cruz hay un elemento cultural que representa su base histórica, de las cuales son muy orgullosos los santacruceños. 1, la monta de toros. 2, la mamá con una chiquita y la mamá haciendo una tortilla en el aire. ¿Sí? 3, el cacique diría. La cuarta no me recuerdo en este momento. Pero vean ustedes qué interesante, porque de ese arraigo cultural. Y la monta de toros nace en las haciendas como una forma de diversión hacia el gamonal, hacia el patrono. ¿Sí? Pero se convierte en una actividad popular. Y nuevamente, en tiempos de no pandemia, los guías hacían un tour. Y hacían un tour ahí al Galerón de Toros de Santa Cruz y era una forma de proyección cultural. ¿Ven? Pero, bueno, paisaje cultural, paisaje natural. Pero el concepto de paisaje es uno solo. No existe paisaje natural y cultural, sino que es una clasificación por facilidad. ¿Sí? Lo que existe es paisaje, porque el paisaje está construido, administrado y planificado por el ser humano. ¿Sí? Ahora vamos a ver un caso de un estudio que yo hice y de otro de una colega muy querida, Sally Horn, en varios para que vean ustedes que sí sirve todo esto, ¿verdad? Bueno, entonces, hasta aquí hemos ido viendo esta parte que les decía, que es muy importante esta parte teórico, que es un poco abstracta, ¿verdad? Pero hay que comprender esos conceptos para luego aplicarlos, ¿verdad? Entonces, el segundo tema es, ¿existe geografía del turismo o la geografía turística? Bueno, a eso me voy a remitir aquí a la página 23 del libro. Y lo primero que vamos a definir es turismo. Entonces, el turismo es una actividad, y tenemos que decir económica, que nosotros realizamos en nuestro tiempo libre, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué es el tiempo libre? El tiempo libre es aquel que después de la legislación laboral de las 8 horas, nosotros podemos disfrutar, ¿verdad? Lo cual nos da una recreación y un gozo. El turismo, la palabra que se practica en Inglaterra y en Francia primero, no llama a esto tiempo libre. En francés hay una palabra que no tiene traducción, pero más o menos ya la dije, que se llama loisir. Loisir, loisir se escribe, loisir, loisir. El loisir dentro del concepto francés es eso, es un disfrute del tiempo libre. Entonces, las actividades económicas del turismo nacen como una necesidad de la clase feudal, de los reyes y príncipes. Ustedes ven en la película de Robin Hood y todo, Catalina de Austria, todas esas, Catalina de Rusia, que por cierto, ustedes saben que Catalina de Rusia se casó 200 veces. Tuvo 200 maridos. ¡Qué barbaridad! Existe un palacio de los más lindos del mundo en San Petersburgo. Pero bueno, era una mujer de carácter
y seleccionaba a sus maridos en toda la realeza. Pero bueno, ¿a qué vamos a esto? Que estos fueron los primeros traslados que se hacían de la burguesía por la casa del zorro, por la casa del venado. Y entonces nacen los hoteles y esto. Sí, bueno, no quiero profundizar mucho en eso, pero sí voy a decir que el turismo es una actividad económica. De hecho, vea lo que dice el ministro. Bueno, subimos en tal y la preocupación máxima de la economía, ¿sí? Del turismo. Pero el turismo tiene que tener un loisir, un disfrute del tiempo libre. Si yo no voy a disfrutar, no sé, es una inversión mal hecha, ¿verdad? Sí. Yo tengo que disfrutar esa etapa del turismo. Tengo que seleccionar mis sitios turísticos, mis atractivos turísticos que me interesan. Ahora podemos profundizar un poquito eso. Entonces, definido esto, una de las cosas fundamentales del turismo es lo que se llama sitio turístico o atractivo turístico. ¿Mm? El sitio es donde está localizado un elemento que va a ser turístico. Por ejemplo, Playa Blanca en el Parque Nacional Manuel Antonio. Ese es el sitio y el atractivo turístico. ¿Mm? Bosque nuboso del CCT en Monteverde. ¿Mm? Entonces, ese sitio y ese atractivo es lo que va a llevar al turista, lo que va a llevar a su disfrute, ¿verdad? Pero estamos hablando de sitio. Y ese sitio va a estar situado en un espacio, ¿sí? Yo lo puedo localizar. Lo puede localizar una persona que vive en España y que quiere venir a, qué sé yo, a, a Monteverde. Entonces, se puede localizar. En ese momento en que yo localizo los sitios y los atractivos turísticos, estoy convirtiendo el turismo en una geografía del turismo. ¿Me explico? Entonces, a partir de ahí, yo puedo decir, bueno, Monteverde tiene un paisaje natural y un paisaje cultural. Un paisaje natural que se encuentra en la cordillera de Tilarán, a 1500 metros de altitud, justo en donde hay condensación de las nubes y que da origen al bosque nuboso, ¿verdad? Ese atractivo inicial, sitio de aves, sitio de anidación, pero también un sitio cultural. Porque a principios del siglo XX, el Estado costarricense, mediados del siglo XX, porque el Estado costarricense acogió una solicitud de una secta religiosa cristiana que son los cuáqueros, que es una secta pacifista y se oponía a asistir a la guerra de Corea, ¿verdad? Entonces, se les dio unas tierras, pero no había camino, no había nada. Y ellos con carretas llegaron hasta ese sitio plano en Santa Elena. Se establecieron y vean cómo el desarrollo de Monteverde también tiene una historia cultural. ¿Mm? Historia cultural con los cuáqueros, que es un pueblo que los cuáqueros han transmitido ese amor por la naturaleza a los otros miembros de la comunidad de Monteverde, ¿verdad? Entonces, ahí estamos viendo cómo un atractivo turístico se convierte en un sitio, se localiza en un espacio y estamos haciendo geografía turística. Vean, yo no es que quiera rajar, pero
una de las cosas que siempre quise era conocer Petra, en Jordania, la ciudad perdida. Y bueno, gracias a Dios lo hice. Y cómo, y el proceso fue el mismo, ¿verdad? Fue un proceso de ver, bueno, ¿dónde está Petra? Jordania. Bueno, ¿qué sitio más perdido este en pleno desierto, en medio de montañas, en un hueco entre una zona montañosa? Y entonces eso es un atractivo turístico que me llevó, ¿sí? Pero una vez allá, uno analiza cómo un grupo de personas que en este momento esa cultura no existe en el mundo, desapareció completamente. Eran unos comerciantes que comerciaban con China, comerciaban con los romanos, nunca fueron sometidos por los romanos, eran tan astutos que le vendían cualquier cosa a los romanos. Entonces, pero estaban escondidos y que realmente para ingresar ahí, que fue hasta en el siglo XIX un inglés que descubre Petra, ¿verdad? Entonces, nuevamente, un atractivo turístico que se localiza y estamos haciendo geografía turística o geografía del turismo. Sí existe, por lo tanto, esa disciplina, ¿verdad? Para mí. Entonces, y en muchos textos se da eso, ¿no? Ok. Entonces, bueno, hasta acá, todo claro, estamos bien. ¿Sí? Bueno, ok. Voy a meterme a otro asunto, siempre tomado dentro del libro ya metiéndonos un poquito en la geografía del turismo. En la geografía del turismo hay una serie que se llaman, que yo he llamado en el libro, factores geográficos del turismo. Entonces, en estos factores geográficos del turismo, podemos citar como factores geográficos el paisaje, ahora, voy a aclarar este concepto de factor, porque ahora voy a decir un factor y en realidad es un elemento. Me voy a explicar. Un factor, como matemáticamente se expresa, ¿verdad? Un factor es aquello que yo introduzco y modifica algo, ¿verdad? Sí. Un elemento es aquello que es constituyente de un fenómeno. Por ejemplo, la temperatura, la precipitación, la humedad relativa, la nubosidad, son elementos constituyentes del clima. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero estos son factores, porque estos que voy a mencionar pueden modificar las actividades turísticas o facilitarlas o motivarlas. Por ejemplo, entonces, yo tengo aquí que son los siguientes. El paisaje es el primero. El sitio es el segundo. El clima, la vegetación, las masas de agua, la cultura popular, la herencia histórica, las artes y la religión. Vamos a hacer un breve recorrido por todos estos. Digamos que un paisaje sea cultural natural. Debe convertirse en algo que atraiga al turista, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes viajan a Europa o uno ve en el metro de París o Londres la propaganda del ICT para Costa Rica, lo que muestra es un paisaje de arenas blancas
con cocoteros, con bosques, aves. ¿Qué es esto? Entonces, este factor se convierte en un atractivo, en algo que va a modificar la conducta de esa persona que va a hacer turismo. Entonces, ese inglés que lo ve en el metro dice, ay, mira qué bonito ese país, ¿qué? Y vulgarmente diríamos que es como un gancho, ¿verdad? Un amarre. Entonces, el paisaje modifica las conductas y por eso es que tenemos los altos porcentajes de turismo de norteamericanos y canadienses, españoles, franceses, italianos, ingleses, para Costa Rica, ¿verdad? Entonces, el paisaje es un factor. El sitio también. El sitio es en donde se encuentra ese paisaje. Nosotros hemos progresado mucho aquí en Costa Rica porque los sitios antes eran inaccesibles, ¿verdad? Por cuestiones de carretera. Véanlo con Monteverde. Monteverde, bueno, todavía el derrumbe del año pasado no ha sido arreglado. Entonces, el sitio tiene que ser accesible. Aunque sea bonito, aunque sea atractivo para el turista, el sitio necesita de otras condiciones para que el turista pueda llegar, ¿verdad? Ahora, el otro es el clima. Las condiciones climáticas no podemos decir que hay una zona de confort para el turista, sino que va a depender del objetivo que el turista tenga con el sitio que va a visitar. Por ejemplo, me explico. Si yo quiero ir a ver los icebergs en el crucero que va de Valparaíso a Buenos Aires, pasando por el estrecho de Magallanes, y no lo voy a hacer en verano, ¿verdad? Y bueno, va a depender de cada persona que vaya en verano, que vaya en invierno. Los que van en invierno tienen que ir preparados. O sea, lo que trato de decir es que no hay desventajas ni ventajas del clima. El clima existe en cada región y hay personas, o sea, por ejemplo, hay tour aquí en Costa Rica de personas que vienen a ver ranas en septiembre y octubre, porque eso es lo que les interesa en pleno aguaceros, ¿verdad? Y el clima ahí no es desventajoso, es ventajoso. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, cuando yo visité Petra, fue en julio, 45 grados de temperatura. Había que caminar 5 kilómetros en pleno desierto o ir pagar un camello. Pero bueno, el disfruto era caminarlos. Entonces, yo no sé cuántas botellas de agua me tomé. Y es más, esas botellas de agua ni las oriné siquiera. Porque, pero sí, cuando uno llega en una estrechez así, estrechez que caben 3 personas, sin mentirles, es un espacio de 3 personas. Y luego se abre a ver aquella iglesia magnífica en Petra, dice uno, bueno, valió la pena. ¿Sí? Entonces, el clima ahí, 45 grados de ahí, es insoportable. Pero bueno, se hizo porque era el objetivo. Con esto quiero decirles que el clima, sean temperaturas, sea lluvia, sea nieve, digamos que hay una condición. En este texto, yo hice un gráfico. Bueno, en realidad no lo hice, sino que modifiqué un gráfico de Barry y Chorley sobre
de climatología, vamos a ver si lo veo por acá, que está por ahí. Ese gráfico de Barry Chorley, en la parte esta que está en verde, dice zona de confort. En realidad, bueno, si eso fuera cierto, el turismo en el mundo se limitaría a esa zona. Entonces, ¿qué es una zona de confort? Una zona de confort es una temperatura que va entre los 19 y los 24 grados, una humedad relativa entre los 20 y 60. Entonces, nadie vendría a Costa Rica. Porque la humedad relativa nuestra es superior a los 70% de humedad durante todo el año, ¿verdad? Entonces, bueno, y el clima va a depender mucho de las condiciones que tiene una persona. Una persona europea que presenta pensionado, que presenta reumatismo, no va a venir en septiembre y octubre. ¿Verdad? Entonces, lo que trato de decirles es que el clima es un factor y modifica el comportamiento del turista, pero no quita, no disminuye la atracción de un sitio, ¿verdad? Eso es muy, 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 muy importante. Bueno, uy, ¿qué pasó aquí? Me quité yo. Igual nosotros sí lo vemos, profe. ¿Sí me ven? Sí. Bueno, perfecto. Ahora sí, José, ya, perfecto. En eso me ayudas porque es la primera vez que hago esto. El siguiente factor es la vegetación. Ustedes ya iniciaron con José esto. Nosotros somos, en el mundo, tenemos una situación privilegiada. Una situación privilegiada, como les explicaba José, de que vinieran especies animales, vegetales, aves, de norte y sur. Y estamos en un puente biológico. Y bueno, la vegetación para nosotros se ha convertido en ese atractivo, en ese modificador de las conductas. Cuando yo he ido a hacer tour por Europa y van españoles, dicen, las bellezas que salen es, un día un español me dijo, yo fui a Iquique, a Perú, a la Amazonía, dice, pero nada que ver la Amazonía peruana con Tortuguero. Y es cierto. Yo por trabajos estuve en Iquique y estuve en Napo, en Ecuador. No le llegan ni a la rodilla a Tortuguero. ¿Eh? Entonces, ese atractivo de la vegetación y lo principal de nosotros es que yo puedo ir en un día. Por ejemplo, esto es muy común en los tours de pajareros. Hay, digamos, tours especiales que pasan en un día de Monteverde, el recorrido de la laguna de Arenal, y duermen en Liberia para ir a Santa Rosa. Entonces vean la cantidad de aves y el disfrute de esas personas de ver 800 o no sé cuántas más especies hay en nuestro país, de verlas en un día. Y el tour dura 8 días, imagínense. Y después van a los bordes litorales. ¿Verdad? Eso es muy importante. La vegetación nuestra es, digamos que el enganche. Y como les decía, cuando uno está, y es muy bonito, porque cuando uno va en el metro, voy a poner el ejemplo de Londres, que es el mejor cuidado. Los de París no, porque son muy sucios y feos. Pero el de Londres, cuando uno va, la imagen que va en el metro, hay una zona luminosa, entonces uno ve movimiento.
¿eh? Entonces, es una persona que quiere ir a un lugar, lo engancha. Al ver esa vegetación, al ver las nubes, es algo que hasta uno que es de aquí lo impactó al ver eso, ¿verdad? Entonces, la vegetación es un factor. La riqueza y luego, si uno tiene un buen guía local que te cuente historias, que te cuente cómo se dispersa tal especie, que la ranita venenosa, que esto y que el otro, que esta pareja de aves son pareja por toda la vida, que el pájaro estaca dura 15 días perchado en una rama, y te narran todas esas cosas, son una serie de elementos que ese turista lleva y se nutre, ¿verdad? Mucho de él. Bueno, esa es la vegetación. Luego tenemos las masas de agua. Bueno, en el mundo, masas de agua importantes como atractivos están los grandes lagos, ¿verdad? El Nahuel Huapi, en la frontera de Chile y Argentina. Las entradas de esas bahías cerradas en Noruega o la calzada del gigante en Escocia. Muchos de estos elementos son atractivos mundiales, pero bueno, nosotros también tenemos en pequeño, ¿sí? Por ejemplo, tenemos masas de agua como los manglares. Tenemos masas de agua como la laguna de Arenal. Que en la laguna de Arenal no solamente es la visión, la belleza de ese sitio, porque realmente es bello. Mire, y nuevamente no es que esté rajando, las salidas mías, y yo no me canso de ir a Arenal a apreciar las cosas bellas que tiene ese lugar y que tenemos nosotros aquí. ¿Sí? Pero en Arenal se puede disfrutar del surfing, de los veleros, de pesca, ¿ven? De muchos otros atractivos que involucran esto. Las lagunas volcánicas son preciosas. La laguna de Hule, la laguna del río Cuarto, ¿verdad? Y todo esto, por ejemplo, si tomo el río Cuarto, esto encadena una serie de emprendimientos de empresarios pequeños que explotan su localidad. Y eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, sí tenemos masas de agua, no tan importantes como los grandes lagos, o por ejemplo, las cataratas de Iguazú, ¿sí? Pero tenemos, no sé, más de 1000 cataratas en nuestro país, principalmente por desniveles en los depósitos de lavas o la tectónica. Mire, hace un mes fui a un pueblito que no conocía, se llama San Gabriel de Acerrí. Fuimos con un fin de comer en un pequeño restaurante que se llama La Comarca. A mí me llamó la atención que había que reservar una semana antes. Digo yo, bueno, ¿y qué será eso? Realmente barato, bonito y excelente. Pero lo interesante de ahí es que San Gabriel de Acerrí está en un hueco, prácticamente un hueco de menos de 3 kilómetros de largo por 500 metros de ancho. Un hueco. Vieras la cantidad de gente que llega ahí. Pero, ¿qué falta? Yo le decía al de la cafetería, ¿por qué ustedes no explotan esto? Se asesoran de un geógrafo, de un geólogo, y les dice que esto es una depresión tectónica. Porque ahí, lo primero que hice yo, ¿cuál es el río que pasa por aquí? Me dice, no, aquí no hay ríos. Entonces quiere decir que no es un valle fluvial, ¿verdad? Pero para no cansarlos, un lugar lindo, acogedor, campesino,
y en la comarca se come excelente. Yo, en realidad, un corte de carne ahí en la comarca con todos los impuestos ya incluidos vale 8.500 colones. ¿Dónde usted paga un lomito de 350 gramos? Cuando me lo llevaron, digo, ¿y cómo me como esto? ¿Verdad? Entonces, esos son atractivos que se deben de explotar. Y para decirles, las masas volviendo a las masas de agua, las termales que tenemos nosotros. Muchas termales. Y aquí me voy a un pueblito que ha sabido explotar esto, que es Fortuna y Guayabo de Bagaces. Un lugar muy lindo, que quizá José cuando vea vegetación se va a recordar cuando íbamos ahí, que entre Bagaces, subiendo a Fortuna, no hay vegetación de bosque, hay una vegetación de estepa baja, desértica. Y eso, ¿cómo va a haber esta vegetación aquí si llueve aquí tamaño poco? ¿Verdad? Entonces, todas esas cositas se convierten en atractivos turísticos, masas de agua, etc. Hay muchos pueblitos bonitos. Por ejemplo, hay uno en Colonia Libertad, Aguas Claras de Upala, en donde existen emprendimientos muy bonitos. Hay tour al bosque nuboso del volcán Santa María. Y así por el estilo. Hay muchos que... Bueno, ahora me encuentro esta imagen que se las voy a poner aquí para ver si la ven, para que vean, si un día van a Santa Cruz de Guanacaste, se queden en cada esquina apreciando esto. Esta que está aquí es la imagen de la montadera de toros y de la señora con el chiquito y ella palmeando la tortilla. Es una tradición excelente que no se ha perdido, ¿verdad? Eso es importantísimo. Luego, ¿qué hora es? Bueno, digamos que hay un elemento aquí que es la herencia histórica que los costarricenses a veces no hemos apreciado. Y con lo poco que nos ha quedado de esta historia, la estamos explotando. Pero, por ejemplo, lo que trato es esto. Nosotros no tenemos la herencia histórica que tiene México. O si uno va a recorrer y hace el tour de la ruta Maya, por ejemplo. No tenemos eso. No tenemos un Tikal. No tenemos un Copán. No tenemos un Machu Picchu. ¿Sí? Pero bueno, pero sí tenemos, y la herencia histórica es buena porque hemos sabido explotar, por ejemplo, en el sur, las esferas indígenas. Hemos sabido explotar lo poco que nos queda de la arquitectura del siglo XIX en el barrio Amón. Miren, yo hice hace poco un tour de monumentos en San José. Qué interesante. Somos tan, y entre ellos me cuento yo, tan ignorantes. Y de la riqueza histórica que genera esos monumentos. Por ejemplo, yo ignoraba que el Parque La Merced y Calzón de Mofa le llamamos el Parque de los Nicas, su verdadero nombre es Braulio Carrillo, ¿verdad? Entonces, ¿quién fue Braulio Carrillo? Y ahí entonces le narran a uno la historia, todo eso. ¿Qué cosa más bella es introducirse en el interior de la iglesia de la Merced? ¿Verdad?
Uy, se me está agotando la batería. Espera para llamar a mi hija para ver si me trae el conector. Espera un momentito. André, ¿dónde está el conector? Espera un momentito, voy a traer el conector de esto. Tranquilo, lo esperamos. Andrea, André. ¿Qué tal? ¿Cómo van ustedes? Voy a parar aquí de... Cool, profesor, cool. Listo. Ahora sí continuamos. Ujú. Bueno, con este susto en que estamos. ¿Alguien que quiera Me recuerda, José, porque estábamos... recordarle al profesor? Ah, ya. La herencia histórica. Sí. Entonces, nosotros hemos ido rescatando pequeñas cositas de la herencia histórica. Por ejemplo, ustedes van a Liberia ahora y está la calle real de Liberia, Barba, el Museo Histórico Cultural que pertenece a la Universidad Nacional, el Museo del Boyero en Escazú. Y así por el estilo, se ha ido rescatando una serie de herencia histórica. Sí la tenemos. Sí la tenemos. De hecho, hay un estudio de un colega, Juan José Marín, una persona que murió muy joven, pero que rescataba todas estas cuestiones de herencia cultural. Y, por ejemplo, dos aspectos que citaba Marín. Ve qué interesante. Nos vamos a una cuestión que es el baile del pirateado, ¿verdad? Ese, ¿sí? Y fíjese que hay duras ciertas clases o para extranjeros y todo esto. Y fíjese que el pirateado nace en los salones de la zona roja de San José, como una forma de manifestación de la clase obrera. Y ahora eso lo estamos rescatando, ¿verdad? José, yo veo a Graving o a Gerardo que quiere hacer una pregunta o es que tiene la mano levantada. Graving. Será una No. foto más bien. Profe, Sí, es que sí, es creo la que es foto. la foto. Es la foto, sí. Ok. Bueno. Mire, el otro elemento, el otro, ahí me quedé con Graving. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Bueno, el otro elemento que también nosotros tenemos en Costa Rica son las artes y la religión. Son elementos que modifican esto. Hay sitios en el mundo de artes que son atractivos, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir que en música el Metropolitan House en Nueva York, que la Ópera de París, que la Scala de Milán, que el Louvre en Francia, que el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Bueno, ok, sí, pero nosotros tenemos lo nuestro también. ¿Cuántos de nosotros hemos ido y disfrutado el Museo de Arte Costarricense en el antiguo aeropuerto de La Sabana? Qué placer y qué cosa más linda y ordenado es recorrer el Museo del Jade, el Museo de Oro. Y sí tenemos elementos. A mí me llenó tanto el Museo del Jade que yo lo recomiendo a todo el mundo. Y a todos los viejillos como yo les digo, y los miércoles es gratis. ¿Verdad? Entonces, vean, sí tenemos arte. Tal vez no tenemos un Metropolitan House, pero tenemos los conciertos de mediodía en el Teatro Nacional. ¿Y qué? ¿Cuánto cobran? 3,000, 5,000 colones.
y es la hora de almuerzo. Entonces, hay manifestaciones artísticas. El desfile de las luces de la municipalidad, eso se convierte en un atractivo igualmente. Lo que trato de decir es que nosotros tenemos, esos atractivos pueden ser a nivel mundial, pero también los tenemos nosotros acá, ¿verdad? Bueno, esos son los factores. Bueno, la religión. Muchas personas, todos los sitios religiosos se convierten en atractivos turísticos, ¿verdad? Finalmente. La Meca, el Tíbet. Eso es uno de los que tengo pendientes apenas pase la pandemia. Le digo a mi esposa, nos vamos para el tour del Tíbet. Pero digamos que aquí en Costa Rica hay esos atractivos. Yo les decía, la yeguita en Nicoya es un atractivo. El Santo Cristo de Esquipulas en Alajuelita, con comidas propias, el chinchibí, San Ramón Nonato, en San Ramón, la entrada de los Santos, la Virgen del Mar en Punta Arenas. Y ni qué decir que la Virgen de los Ángeles, ¿verdad? Un 2 de agosto. Entonces, todo esto se convierte también a nivel nuestro en un factor que modifica comportamientos, ¿verdad? Bueno, por último, que no está aquí, yo creo que hay uno muy importante. Y esto se me ocurrió agregarlo ahora por una propaganda de la salsa Lizano. No sé si lo han visto en la televisión. Y es que sí, realmente es eso. Mire, el arte culinario nuestro se convierte en un factor. Y muchos de los turistas, les digo que salen y se llevan ese sabor costarricense en sus valijas, sin hacerle propaganda a la salsa Lizano, ¿verdad? Pero vean esto. Si vamos a comidas típicas, no hay cosa más rica que comerse un arroz de maíz en Guanacaste con una tortilla grande y casera. O un atol de maíz pujagua. La comida limonense no es mi atractivo. Sí la como, pero usa mucho chile. Entonces, digamos que por eso no es mi atractivo, pero sí la como, siempre y cuando no tenga chile. Pero bueno, hay una serie de aspectos culinarios que llaman la atención. Por ejemplo, a mí me decía un día un turista, ustedes no se aburren de comer gallo pinto. Digo, bueno, es que yo no como gallo pinto todos los días, digo, pero sí, ese es el desayuno, digamos, de una clase rural, campesina, ligado a un San José rural, de una sociedad más rural, de principios del siglo XX, ¿verdad? Y bueno, sobre esto podemos profundizar luego. Hay un compañero geógrafo, Carlos Granados, que le ha dado por eso, de ver la comida como atractivo y dónde salen esos platillos sabrosos. Por ejemplo, fíjese que yo tuve la dicha de estar en un tour que hicimos, mi esposa, mi hija y yo, a Nápoles, a Italia. Y nos hospedaron en una casa de un obrero. La comida de la tarde, cuando me la sirvieron, digo yo, ay, qué pereza. Era espagueti con ajo. Nada más. Pero mire, cuando yo lo probé,
esa es la comida típica del obrero italiano. Deliciosa. Deliciosa, deliciosa, deliciosa. Y se convierte en la comida típica del obrero italiano, que viene de Nápoles, de trabajar todo un día en la fábrica, y entonces la pasta le da energía. Pero es eso, nada más. Y hace poco andábamos en Tortuguero y había una preparación de espagueti. Y le digo yo quiero un espagueti. Me dice, ¿con qué lo quiere? Le digo, no, echa aceite de oliva, le digo, póngale bastante ajo, hasta que esté quemadito el ajo, me le echa los fideos. Y así es nada más, ¿sí? Y mire, nuevamente un plato delicioso. Entonces uno, también el arte culinario es eso. Yo no he ido a China, mi esposa es china, pero bueno, ahí comen cada cosa también, pero hay cosas deliciosas, ¿verdad? Bueno, con eso termino los factores. Son las 9:15, vamos a ver si me queda un espacio. Voy a tratar ahora un tema que es los estudios biogeográficos y su importancia en el turismo ecológico o en la actividad turística. O sea, ¿para qué sirven los estudios biogeográficos? Esto es muy importante. En Costa Rica hay sitios, por ejemplo, la OTS, la Organización de Estudios Tropicales, en la selva. La mayoría de estudios que se hacen en la selva, por biólogos, por geógrafos, creo que José participó en una erosión de senderos, etcétera. No sé. Vea, todos los estudios que se hagan, por ejemplo, los estudios de aves, los comportamientos de las aves, van a ser para preparar a la persona encargada del turismo, que la va a hacer más preparada. Y, por ejemplo, el jefe, el último jefe de guías de la selva, fue un estudiante mío de Turrialba, de los primeros de Turrialba. Y entonces ellos toman todos los estudios de estar ahí y eso es nutrirse y especializarse. Él tenía una empresita junto con otro que se publicó en internet y mire, le llovían los tours, no daban abasto de abastecerse de hacer los tours de pajareros en Costa Rica. Y eran dos ellos. Y luego, o sea, tuvieron que extenderse a otros, contratar a otras personas para hacer esos tours. Pero bueno, vamos a esto. Tengo una colega de toda la vida, de toda mi carrera profesional, que es una profesora de la Universidad de Tennessee, Sally Horn. Sally se ha especializado en estudios de polen. Pero fíjese que hay cerca de Turrialba, hay unas lagunas que se llaman Laguna Bonilla y Bonillita. Estas lagunas son lagunas volcánicas. Pertenecieron a un político costarricense y ahora a los descendientes de don Jorge Rossi Chavarría, que fue vicepresidente en la administración de don Pepe Figueres. Bueno, ahí Sally hizo un estudio de polen que dio a conocer, en ese estudio de polen, salió polen de maíz, salió polen de 4 variedades de maíz, de cenizas, de diferentes plantas colonizadoras. Entonces, finalmente en este estudio, ¿qué es lo que trata de hacer Sally? Que los indígenas practicaban una agricultura de roza y quema, pero que se turnaban en las parcelas del bosque, recuperaban el bosque.
Entonces, esto se ha convertido en que la familia de don Jorge Rossi tiene unos albergues y este estudio, muy bonita las cabañas a la orilla de la laguna y todo, ahora le hacen un tour guiado de todos los sitios en donde estaban los cultivos indígenas, cuál era la forma de hacerlo. Entonces, vean ustedes cómo un estudio biogeográfico, el de Sally, se convierte en un material no solamente del atractivo turístico que es la laguna, ¿sí? De ir en una lanchita, no, sino que los senderos los llevan a diferentes formas. Aquí se hizo tal cosa y tienen nódulos de cenizas que muestran las quemas que hacían los indígenas. Ven, eso es un estudio interesante de este tipo. Por ejemplo, los estudios que hacen en la selva sobre la ranita venenosa, sobre las serpientes, y nuevamente hay un estudio de Sally Horn en la selva, que se ha convertido este estudio en una forma de guiar a los turistas. Por ejemplo, antes cuando uno llegaba a la selva, le decían que el bosque húmedo de la selva era un bosque primario. Y entre eso los esposos Clark decía que nadie había tocado ese bosque. Nadie. Y esa idea la echó abajo Sally Horn. Un día andábamos en un curso que se llama agroecología y dice Sally, me dice, qué raro ese montículo que está aquí dentro del bosque. Le voy a decir, mira qué raro es. Era como una lomita aplanada. Y detrás de esa lomita nos metimos en el bosque, otra lomita aplanada. Y bueno, me dice, como al año me dice, Gilbert, dice, ya tengo fondos de la Fundación Kellogg's, dice, y tengo el permiso de perforación en la selva. Bueno, perforamos en el sitio y encontramos cerámica y ceniza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los indígenas nuestros anduvieron por ahí adentro. Ese bosque no es primario. Ese bosque es un bosque húmedo en equilibrio, que es otra cosa, ¿sí? Pero no es primario. Entonces, se le vino toda la idea abajo a los Clark y se descubrió que ese bosque era un bosque primario. Perdón, no primario, sino un bosque en equilibrio. Y Sally probó que esas lomas eran lomas para hacer actos ligados a una cuestión mítica de los indígenas, que eran los votos, los que vivían en eso, y que los votos anduvieron por todo lado. ¿Ven? Eran tribus selváticas. Ve qué interesante eso. Pero por ahí, dos estudios que se convierten ya y que proveen elementos para la formación de la persona que se va a dedicar al turismo. Por ejemplo, los estudios de la CCT que hay en el bosque nuboso, o los estudios de los holandeses en el bosque nuboso de Monteverde, en donde se comprueba ahí que aunque no haya lluvias, la nubosidad produce el 30% del agua. 30% del agua. Solo que la nube se pose sobre las hojas, se condensa, produce líquido, produce 30% del agua. Imagínense, digamos, en números pequeños, que si un aguacero es de 10, ¿verdad? Un tercio más es producido por condensación
y goteo en el bosque. De ahí la importancia entonces de mantener todos estos bosques nubosos como productores de agua, ¿verdad? Bueno, ese estudio. Yo hice un estudio, vamos a ver, está aquí en esta revista Reflexiones. Ese estudio se llama Ese estudio se llama Fragmentación y conectividad de ecosistemas en el proyecto geotérmico Miravalles. Bueno, este estudio nace a raíz de que nosotros teníamos un cura amigo que duró 10 años en Fortuna de Bagaces. Y entonces yo me hice muy amigo de los ingenieros del ICE, de agricultores, y entonces iniciaba caminatas. Y comencé un estudio en los terrenos del ICE, de cómo el ICE tenía un proyecto de recuperar el bosque. Entonces, la idea es esa, la reconstitución de ecosistemas. Hay un lugarcito de un amigo que produce leche en Cuipilapa, que se llama, en lengua indígena significa el lugar donde brotan aguas, y en realidad es un pueblito en donde las aguas salen por todo lado, salen por donde usted camine hay brotes de agua. Este señor hizo unas cabañas, incluso una en un árbol, y se le llena hacia montones. Y bueno, con el estudio mío, él hizo unos senderos de cómo se reconstituye el bosque y cómo él ha reconstituido el bosque. Entonces vean ustedes, estudios biogeográficos, estudios botánicos, estudios de cualquier tipo pueden servir, biogeográficos en este momento. Digo biogeográficos porque es la idea del curso, ¿verdad? Pero pueden haber estudios de otras disciplinas que pueden nutrirse para esa información que se va a transmitir al turista, ¿verdad? Bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho. Bueno, hasta ahí sí hay estudios biogeográficos para cerrar esta parte, de la cual hay que nutrirse. Y un buen profesional en turismo que se dedique al campo y al trato con turistas va a encontrar en la biogeografía y en la ecología muchos de estos aspectos. De hecho, ustedes van a tener otros cursos posiblemente de clasificación de plantas u otros. Pero sí sirve, ¿verdad? Bueno, finalmente este libro, como les digo yo, todavía la UNED lo está produciendo para su carrera de turismo. Hay una parte del libro que me gusta mucho, que es la recreación en Costa Rica. Esta de la recreación en Costa Rica voy a sintetizarla y con esto termino. La recreación en Costa Rica es una cuestión muy importante porque nace en el siglo XIX, pero nace la recreación como una actividad clasista. Fue la clase alta costarricense la que buscó formas de recreación y buscó formas de recreación burguesa. Una de las expresiones y la expresión burguesa más grande de esa clase es el Teatro Nacional, ¿verdad? Porque hasta la segunda administración de José Figueres Ferrer no se podía ingresar al Teatro Nacional si no se tenía saco y corbata. Yo llevé a mi abuelito, zapatero, sindicalista y comunista, por primera vez al Teatro Nacional cuando don José Figueres
eliminó eso. Imagínense ustedes, casi 80 años y ninguna persona podía visitar de la clase baja el Teatro Nacional. Entonces, esos gustos burgueses nacen ahí, pero la clase popular, la recreación popular, ustedes saben con quién nació. Nació, y aquí se los voy a mostrar nada más, porque, vamos a ver si lo encuentro. Aquí nace con el, bueno, para no andar buscando mucho, me voy a ir al índice. Quiero mostrarles una cosa. Bueno, cuando uno anda buscando una cosa y fue que no la puse, no la marqué. Ok, aquí está. 229. Ok, ya la tengo. La recreación popular nace siempre estuvo en la contadera de cuentos. Y hay una cosa muy importante en Alajuela, que ha nacido el cuentacuentos. Esto es un rescate a ese cuentacuentos del siglo XIX, en donde las historias de sustos, en donde las historias de personajes sin cabeza, como el padre sin cabeza, la carreta sin bueyes, estas eran las historias que se contaban al finalizar el día en las casas, pero básicamente la recreación era esa de ir a misa. Y luego, pues quedarse como en Alajuela dando vueltas unos alrededor del parque. Pero la verdadera recreación nace con el fútbol. Nace cuando los ingleses que vinieron a hacer el ferrocarril y el tranvía trajeron el fútbol a Costa Rica. Entonces ahí los que practicaban el fútbol eran la clase obrera. Y orgullosamente les puedo decir que el primer equipo, yo no soy herediano, soy alajuelense, aunque estamos pasando un mal momento, ¿verdad? El primer equipo campeón de Heredia tuvo a mi bisabuelo, aquí. Este negrillo que está aquí. Ese negrillo que está ahí era mi bisabuelo. Y él me contaba cómo jugaban ahí en la Plaza Flores. Era uno de los mejores extremos izquierdos del país. Lamentablemente ningún nieto ni ningún bisnieto llegó a ser futbolista. Pero digamos que el fútbol marcó eso. Y la llegada de la radio se convirtió en otro elemento de recreación, porque se transmitía la radio Habana. Entonces se tocaba el son cubano. Y entonces ahí nacen a escondidas los salones de baile. ¿Y quiénes iban a los salones de baile? Pues la clase obrera, la clase trabajadora. Y entonces hay una historia muy interesante en un cuento de doña Carmen Lira, que dice que en La Uruca había un salón de baile y que en ese salón de baile contó la historia el cura en un sermón que las señoritas no debían de ir a ese salón de baile porque ahí llegaba el diablo. Y que entonces en el momento de estar bailando esos bailes vulgares, había un personaje de traje blanco con zapatos de charol, que cada vez que se retiraba con una señorita, decía, dejaba un olor a azufre. ¿Ven? ¿Para qué? Entonces había una lucha entre el vals
de la clase burguesa en el Club Unión, en la Casa España, y ahí no salía el diablo, ¿verdad? Y en los salones populares nace la recreación. Bueno, ese es un capítulo que está ahí acá, y que yo llego hasta el año 2012 como recreación, pero las recreaciones ahora han cambiado mucho, ¿verdad? Han cambiado mucho, han cambiado demasiado, y y bueno, hay sitios en que se rescata ese tipo de recreación antigua. Bueno, con esto termino yo, y no sé, José, espero que haya sido claro, y les recomiendo este libro. Yo creo que todavía lo venden. Está desactualizado la última parte, muy desactualizado, porque los datos son del 2012, Ujú. pero hay teoría importante ahí, yo creo. Muchísimas gracias. Más bien, acá no le podemos aplaudir, solo Zoom da un aplausito virtual, que es lo que hemos hecho a veces. Le agradecemos mucho al profesor Gilbert Vargas Zulate, una presentación muy completa, muy representativa de lo que es la geografía, pasando por distintos temas, desde los aspectos físicos hasta las cuestiones más culturales, históricas, e incluso artísticas, religiosas, gastronómicas. Nos llevó por todo el mapamundi en sus distintas experiencias de lugares que ha conocido y su vasta experiencia también como geógrafo. Yo les cuento que yo disfruté al profe por 5 años, así que de mi parte yo le podría hacer muchas preguntas. El tiempo del profe en este momento yo le había propuesto que fuera un ratito, así que más bien aprovechenlo ustedes. O sea, les doy el espacio a ustedes para que le hagan preguntas al profe, dudas que tengan. Vean que él tiene también un vasto conocimiento sobre el turismo ecológico. Hay muchas preguntas que ustedes posiblemente se estén haciendo en este momento, empezando la formación como turismólogos, turismólogas. Eh, ¿A qué nos podemos dedicar? ¿Sí? ¿Cuáles pueden ser nuestras áreas? Ustedes deben tener algunas inquietudes que de repente el profesor les puede orientar en algo. Entonces, si quieren, pueden ir levantando la mano, quienes tengan preguntas, y yo puedo ayudar acá facilitando, no sé, unas 4 intervenciones podría ser. Entonces, les doy el espacio a ustedes. Preguntas. Adelante, Cristina. Yo tenía una pregunta. Entre los factores que mencionó, bueno, menciona la vegetación, pero no veo dónde entra la fauna. Entre esa misma vegetación entra la fauna de Costa Rica, porque yo siento que también es un atractivo turístico muy importante. Y bueno, tiene razón usted. Lo que tal vez es un descuido mío de que mi énfasis fue la fitogeografía, la vegetación, y no los animales ni las aves. Bueno, no los mamíferos, los reptiles, pero sí se convierte, claro, en un atractivo. Como yo dije, igual que las aves, hay tour de ranas, hay de serpientes, eh, y luego hay también personas que se dedican a describir, digamos que, ¿y por qué no se hace? Es más difícil. Y esto generó en un principio como atractivo, se presentaban los felinos. Y esto fue una forma, un engaño para los turistas. Porque los turistas iban a Corcovado y nunca veían un felino. ¿Ven? O iban a Santa Rosa y no vieron una danta. Entonces se iban desilusionados muchos. Pero sí hay, principalmente yo le puedo decir que a nivel de animales, los que hay más tours son, por ejemplo, en Sarapiquí, todo lo que son ranas,
principalmente el tour de aves, que se convierte en lo máximo, ¿verdad? Y en el caso mío, digamos, es por mi formación que no tengo suficiente conocimiento de animales y tal vez dentro de esa vegetación no los incluyo, ¿verdad? Sí, pero sí hay tour de eso. No sé si Gracias. respondo. Sí, muchas gracias. Adelante, Gabriel. Bueno, primero que todo, es un gusto por fin conocerlo. Durante el curso hemos estado haciendo sus lecturas, que la verdad han estado muy interesantes. Y el tenerlo aquí frente a frente, la verdad es que es una oportunidad importante. Y bueno, le quería preguntar que Gracias. nosotros como turismólogos y turismólogas, ¿qué piensa usted que nos espera para el futuro después de la pandemia? ¿O qué nos recomienda para dicho momento? Bueno, voy a ser muy real. Yo pienso que lo más importante de esto es una capacitación, una autocapacitación y una definición de cada persona. Porque ustedes salen informados, pero el mercado de trabajo muchas veces va a ser limitado, ¿sí? Digamos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es dedicarse a estudiar los campos que tiene el turismo, ¿sí? Y ser emprendedor. ¿A qué me refiero como emprendedor? Yo les citaba a estos dos alumnos del Tour de Pájaros, ¿sí? Ellos salieron geógrafos, no salieron de turismo, pero se especializaron, tuvieron esa visión y captaban turismo desde afuera, ya desde que llegaban venían donde ellos a hacer eso, ¿ok? Entonces, más que ir a buscar un trabajo, por experiencia lo digo en una persona que conozco que estudió para chef y toda la cuestión del turismo y no se dedicó a eso. Pero tengo otras visiones que las más exitosas han sido emprendimientos que se ligan a una actividad que han escogido y han profundizado, ¿verdad? En este momento ustedes manejan a nivel tecnológico y yo lo veo con mi hijo que nos monta un tour y nosotros ya nos vamos solos con solo eso. Es buscar esos medios y captar eso y dedicarme yo, pero dedicarme, digamos, dentro de eso a una especialidad que yo he detectado. Por ejemplo, hay una persona en Aguas Claras de Upala que en un inicio yo le ayudé a establecer unos contactos. Es una persona que tenía cabinas y tenía todo lo que produce en su finca es orgánico. Y ahí comenzó ella, se ligó con una persona es de Liberia, de Turismo Ecológico de Liberia, y desarrollaron unos tours en Aguas Claras, como les decía, y lo promocionan, digamos, a nivel internacional. Más que todo, es en esa línea. Yo creo que el trabajo se puede conseguir, pero es un trabajo muy temporal a veces, ¿sí? Entonces, es bajo contratos. Entonces, yo pienso que los jóvenes tienen que ser emprendedores, tienen que ser, buscar medios muy propios. En este momento, no solamente para el turismo, sino para todo, ¿verdad? Sí, no sé, porque sí no quiero ser muy pesimista, pero sí, digamos que el mercado de trabajo en hotelería y todo, hay hasta una cierta explotación, digamos, por parte de los grandes. Entonces, muchas veces uno de emprendimientos que si usted va a San Gerardo de Ota es diferente. Que si una familia tiene algún medio, algún atractivo, irse por ahí o prepararse en uno propio, ¿verdad? También.
¿Alguien más? Podría ser una intervención más y podríamos ir cerrando ya. Y si no, entonces, profe, muchísimas gracias. Yo le cuento que el grupo debe elaborar un informe a partir de la Sí. charla. Entonces, eventualmente yo le estaré compartiendo un poco ahí las reflexiones que hayan salido por parte de las y los estudiantes. Le agradezco mucho al profesor Gilbert Vargas por su participación en esta clase, por haber sacado el tiempo, no solo para darnos la charla, sino como vieron también para prepararse. Bueno, él mismo nos lo dijo, que tiene ya varios días de estar repasando, revisando libros, revisando investigaciones, trabajos pasados, ya que casi que lo obligamos a volverse a Sí. reencontrar con mucho de lo que había hecho en el pasado como geógrafo. El profe, bueno, nos contaba al inicio, ya son 12 años de retiro de la geografía y pues acá lo tenemos, ¿verdad? Precisamente porque es uno de los principales autores que estamos utilizando en el curso. Profe, muchas gracias de verdad por este ratito. Yo me tengo que quedar unos minutos más con el grupo. Ok. Usted si gusta poder Ujú. retirarse de la reunión y luego usted y yo podemos conversar. Más bien, muchísimas gracias. Es un gusto. Bueno, esta primera experiencia a través de una pantalla, ¿verdad? Y, y no, pues como le digo, ha sido un gusto. Y el tiempo mío, la ventaja ahora es que el tiempo es mío, no es de nadie, no le pertenece a nadie. Entonces, con gusto invertí ese tiempo en preparar un poquito para ustedes. Bueno, muchas gracias. Nos Muchas vemos, gracias, José. profesor. Cualquier cosa, ahí estamos a la disposición y te voy a enviar ese libro de bibliografía, entonces, para que lo tengas por ahí. Gracias, profe. Voy a dejar de grabar acá.